Fernández Pastor aquí con nosotros. Bienvenido, Miguel. Gracias por venir. Bien. Bueno, expectantes ahora por el anuncio que tiene que ver sobre todo con las jubilaciones, ¿no? Claro, ¿Por qué? sí. Porque, como primera medida, porque es hiper necesario para los jubilados. Sin ninguna duda. Que termina la fórmula de Macri. Sí, yo lo primero que vengo diciendo es que no sé si estamos viviendo una película de ciencia ficción, ¿no? Porque hasta ahora lo que veníamos hablando era cómo se achicaba todo, cómo se caía todo a pedazos, y de golpe empezamos a hablar del aumento, de los medicamentos. Me parece que la verdad es que ese cambio de clima, ese cambio en los ejes de la discusión ya es muy positivo. También es notorio los efectos defensivos de los sectores de poder, ¿no? Esto también es brutal. Del poder real. Del poder real, del círculo rojo, como cada uno lo quiera llamar. Yo venía pensando, hay una frase muy vieja de Rizo Patrón que dice, cuando sale el Estatuto del Peón Rural, que dice que lo que más le afectaba no era el tema de discutir los salarios, sino que los trabajadores lo miraran a la cara, ¿no? Es verdad. Eso lo afectaba. Y también la ese famosa... sentido clasista de la oligarquía argentina tan cerrado, ¿no? Cuando violaban, que era una china de las chacras. Claro, incluso hace poco tiempo me pasó una cosa con un productor agropecuario de Tres Arroyos. Dice, y la gente no quiere trabajar. Dice, ahora quieren que le pongas internet en el campo. O quieren y le digo, cobrar. si probás por ponerle internet en el campo a ver qué pasa. Claro, pero además internet, algo que hoy todo el mundo quiere tener o debería tener. Sí, ahí se puede. ¿Acaso poner. quieren comerles? Claro. Quiero decir. Entonces, Miguel, ¿usted es parte del equipo que está trabajando en esto? ¿En estas No, decisiones? yo no soy parte del Ah, equipo. Colaboro en todo lo que puedo, ayudo en todo lo que puedo, Sí. me siento Pero ha parte sido consultado. desde el punto de vista espiritual, he transmitido algunas cosas, pero no soy de parte del equipo de los que deciden estas cuestiones. Sí. No, le pregunto porque, bueno, los alcances son importantísimos. Recién Antonio decía, bueno, por un lado, elimina la tan resistida fórmula de diciembre El cambio de de fórmula que es inconstitucional. 2017, por supuesto, claro. y tengo opinión, aparte es sobre eso. inconstitucional. Yo lo diría, participo desde el amor en el, Sí. en el equipo, es decir, tratando de Claro. impulsar de que estas cosas caminen porque realmente son muy importantes. El otro día Infobae instaló una discusión que es absurda, porque la verdad que no da ningún número, que dice que la fórmula que se votó en el 2017 era beneficiaria para los jubilados en relación a la vieja fórmula. Esto a cuento de lo que dice el ministro de Hacienda, que me parece una cosa muy interesante, cuando él dice que cuando el gobierno de Macri tuvo superávit, modificó la fórmula para no darle a los jubilados. Cosa que es exactamente así, con todas las letras. Y dice que le da menos. Y eso es una gran mentira, no da menos. Todos los cálculos del CEPA, los cálculos propios, los cálculos que hicieron algunos técnicos con datos de la AGN, da el 14% la vieja fórmula en relación a la nueva fórmula. Es decir, la pérdida que hoy ronda el 27% estaría en la mitad. Claro. Y con el incremento que podría dar a Alberto Fernández en esta oportunidad, estaríamos mucho mejor. Claro. Iría por lo menos igualados desde el punto de vista del salario, no el tema de los medicamentos, ni el tema de los subsidios a los servicios públicos, que será otra cuestión Pero si ellos que hay mismos que discutir. explicaban de cuánto iba a ser el ahorro, ¿cómo es posible que sigamos teniendo que aclarar que no hubo un ahorro? Claro. Esto es lo que Una no se pérdida. termina de Bueno, entender. porque Claro, que no hubo una pérdida. esas son las presiones de los sectores de poder que no quieren perder. Porque ¿cómo hacen el cálculo? Como Macri bajó las contribuciones patronales, lo calculan sin las contribuciones patronales. Y esto es hacer trampa al solitario, porque en realidad cuando se bajan las contribuciones patronales, la obligación del Tesoro es aportar al sistema los recursos que se disminuyen de las contribuciones patronales. Entonces juegan un juego que realmente es perverso, porque utilizan este juego, en definitiva, para justificar las cosas más importantes, el tema de las retenciones, todo este otro tema de la pérdida de renta excesiva que han tenido durante todo este tiempo algunos sectores, lo de la energía, lo del campo, y entonces a mí me parece que hay que trabajar mucho, creo que hay que movilizarse mucho,
en el sentido de respaldar estas medidas con toda la vehemencia que sea necesaria y tratar de seguir en esta discusión, que es la discusión que realmente vale, la discusión de la redistribución del ingreso, la discusión de que aquellos que son más vulnerables estén mejor. También me parece una discusión muy razonable esta de querer darle más a los que menos tienen. Me parece que aquellos, yo soy jubilado y seguramente de esto no recibiré nada, y me siento contento de que esto pase, porque en definitiva va a haber compañeros y amigos que van a mejorar su situación. Si no, se la llevan siempre los mismos. Y me parece Creo que llegó la hora de actuar desde el lugar donde uno está parado, ¿no? Por supuesto. Teniendo en cuenta la gran cantidad de personas que están en la pobreza y en la marginalidad. Por supuesto, la lucha por la igualdad es la lucha por la dignidad humana. Esta es la realidad. Esto es lo que aprendimos en el constitucionalismo social, ¿no? La gran utopía del ser humano actual es lograr la igualdad. Probablemente algún día se logre, nosotros no vamos a estar acá, pero seguramente algún día se va a lograr. Ahora bien, también es bueno empezar a ver qué va a pasar con el Fondo de Sustentabilidad del ANSES, qué han hecho con esa plata, empezar a investigar a fondo y procesar a quienes timbiaron con esa plata. Yo creo que hay dos planos. Un plano es ver lo que pasó. Y yo estoy totalmente de acuerdo que lo tiene que ver. Esa será una cuestión de los funcionarios que hoy se hacen cargo del ANSES. Y tampoco uno le puede pedir que en 3 días ya sepan todas estas cuestiones. Pero me parece que ahí hay que trabajar mucho. Yo insisto y creo que hay que trabajar mucho en lo que pasó con el sinceramiento fiscal. Para mí es más grave que lo que pasó con el Fondo de Garantía, porque el Fondo de Garantía deja rastro. Sí. El sinceramiento fiscal no dejó rastro y ahí se fueron por lo menos 8.600 millones de dólares. Es una fortuna, muchísima plata. Y nadie sabe dónde fueron. Nadie, ¿eh? No hay por lo menos información pública que lo diga. A lo mejor están bien las cuentas adentro. Lo cierto es que no se cumplió la ley. La ley dice que esos fondos, cuando a fin de año quedan excedentes, tienen que ir al Fondo de Garantía para que se invierta. Esto no pasó. Desapareció la plata. Desapareció la plata. Si se gastó bien o se gastó mal, será una cosa que lo tendrá que determinar la justicia. No lo sabemos. Y ojalá no haya nada extraño. Yo no deseo que nadie se haya quedado con un vuelto. Bueno, pero si gastó bien se tendría que haber visto algo. Algo se tendría que haber visto. Y hay una cuenta que siempre que es muy fácil de hacer. Cuando se determinó que esa plata se iba a utilizar para la reparación histórica, la reparación histórica iba a llegar a 2.400 personas. Cobraron efectivamente 730, 740.000 personas. Por lo tanto, un tercio de aquellos 2.400.000. Y en aquel momento decía que la plata recaudada iba a alcanzar hasta 2019. ¿Cómo puede ser que con un tercio se haya gastado toda la plata? Claro. Y alguna magia hubo en el camino. Si algún mandrake apareció. Y hay que investigarla, y hay que saberla. Pero el otro plano, que también me gustaría contestarlo, que es el plano de qué va a pasar con el resto del fondo. Yo creo que si nosotros tenemos la suerte de tener reactivación económica, si Argentina ordena sus cuentas internacionales, los bonos suben, la inflación se modera, rápidamente el fondo va a empezar a acumular algunos pesos. No tantos como los que teníamos en un principio, porque algo se ha perdido definitivamente, lo que fue gasto, por decirlo de alguna manera, se ha perdido, pero se puede recuperar. Y yo creo que el gran desafío de este gobierno respecto al Fondo de Garantía es cómo hacer para que ese enorme recurso tenga contraprestación en los jubilados. Hasta ahora ha sido una dimensión de números. Se juntó tanto, estaba en 60.000, bajó a 30.000, pero en términos concretos, en pesos que se han ido al beneficiario, todavía no ha ocurrido. Entonces creo que el gran desafío es trabajar para que crezca, que esto lo ha dicho Alberto, que se va a cuidar muchísimo el Fondo de Garantía, pero además de cuidar de que no se caiga el fondo, hay que encontrarle un camino para que esa plata vaya a sus auténticos beneficiarios, que son los jubilados, por lo menos a los que menos tienen, que a lo mejor es una fórmula para encontrar algún mínimo de financiamiento alrededor de esto, pero lo cierto es que algo de plata tiene que ir allí. Ahora, ¿y el PAMI, Miguel? El PAMI es el otro gran desafío. Claro, el PAMI es el otro gran desafío. Yo tengo una gran confianza en Luana Volnovich, que se ponga el PAMI a cuestas. Es una gran luchadora, trabaja
muy fuertemente y ojalá lo logre. Es una chica joven y por lo tanto le va a poner seguramente la energía que los jóvenes le ponen a estas cuestiones. Pero me parece que el primer gran desafío es cómo llegar rápidamente con los medicamentos gratuitos. El tema del medicamento tiene un impacto brutal porque tiene dos impactos. Uno es el impacto de lo que significa acceder al medicamento de forma inmediata, ¿no? No hay que esperar a juntar la plata para ir a tener el medicamento. Ya. Y entonces se accede inmediatamente, esto mejora las condiciones sanitarias, las condiciones de salud. Y por el otro lado significa un ahorro de bolsillo que es muy importante. Que va al consumo. Que va al consumo, que en relación al salario mínimo, para que la gente tenga noción, representa entre el 12 y el 14%, el salario mínimo jubilatorio, ¿no? Entre el 12 y el 14%. Entonces, si se logra un 20% de aumento, más un 13 o un 14% por el tema de los medicamentos, vuelvo a decir, no estamos todavía en la gloria. No es que en un mes se arreglaron todos los problemas. No. Pero es una vuelta de campana muy importante para empezar a mirar con otro optimismo el futuro de los jubilados y pensionados y de los más vulnerables, porque nunca hay que olvidarse, cada vez que hablamos de los jubilados y pensionados, estamos hablando en paralelo de la asignación universal por hijo, de las asignaciones familiares, de las pensiones no contributivas, porque todas están en el mismo paquete y todas se benefician con la misma movilidad. Era hora, Miguel, han pasado años muy feos. Para mí es muy lindo tener la oportunidad de poder charlar otros temas, porque uno se agota de hablar de la chique, de la desesperanza, del dolor, y la verdad que los países se construyen con esperanza y con amor, ¿no? Además, Miguel, antes llorabas acá. Así es. Ahora se te ve con mucha esperanza. Así y es. mucha alegría. Gracias. Miguel. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Vamos a ver qué pasó en Italia con A Diego ver, Morán. dale. Bueno, ahí tienen una urgencia importante. En este caso encontraron una bomba de la Segunda Guerra Mundial, una bomba que en su momento lanzaron los británicos en 1941. Esto que veían antes era un sobrevuelo